Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Siempre me llama la atención y me sorprende el nivel de concurrencia y que la gente crea que algo de lo que yo puedo decir aquí les puede resultar útil para el desarrollo de su vida como ciudadanos, como productores. Así que realmente me siento muy halagado por la presencia de ustedes y agradezco, por supuesto, a Rubén Ferrero, a Diego, a toda la gente de Confederaciones Rurales Argentinas que me haya convocado. La idea es que más o menos unos 40, 45 minutos yo les comente qué es lo que yo entiendo que está pasando en esta Argentina que por suerte se va y cuál es la Argentina que viene, cuáles son las expectativas, las esperanzas y las dificultades. Y después, bueno, responder la mayor cantidad de preguntas posible con toda la libertad y con toda franqueza. La Argentina que se va es una Argentina, yo diría, cargada de dificultades, de odios y de problemas prácticamente en todos los rubros. Porque soy de Córdoba y porque estoy en el Congreso Nacional de CRA, quiero poner en primer término lo que yo llamo el asesinato que ha producido el gobierno, el asesinato del federalismo. Entre otras cosas que ha exterminado este gobierno, porque ha exterminado valores culturales del sacrificio y del esfuerzo, ha exterminado el valor de la justicia, ha exterminado el valor de la verdad. Pero algo que nos afecta directamente es el asesinato del federalismo. Las 16 cadenas productivas, no soy quien para decírselo a ustedes, pero las 16 cadenas productivas más importantes de la Argentina están en el interior del país. Sin embargo, de cada 100 pesos que entran, 76 quedan en el Estado Nacional y 24 se reparten en las provincias. Eso solo ya es un verdadero escándalo. Eso solo es un verdadero escándalo. Por eso lo pongo en un primer plano. Pero no es el único problema, el único rubro que identifica a esta década, que ya van a cumplir, más que década, se van a cumplir 12 años en el poder. Hay que decir, desde el punto de vista de las preocupaciones de la gente, que uno de los principales elementos que han instalado como subvalores o como disvalores en la sociedad tiene que ver con un trípode que yo pondría primero en lo que habitualmente se conoce como inseguridad, segundo en la multiplicación y el perfeccionamiento convertido en crimen organizado de la inseguridad, que es el narcotráfico, y en tercer lugar, yo le llamo la década zaffaroniana, el concepto instalado por Zaffaroni como líder de todo esto, que ha generado situaciones en donde las víctimas de los delitos, es decir, la inmensa mayoría de los argentinos decentes y trabajadores, siempre un sector de la justicia encuentra algo para beneficiarlos, encuentra una excusa o ideológica porque dicen pobres, son víctimas del sistema capitalista, aquellos que nos roban, aquellos que nos matan o aquellos que comercian droga. Y si no encuentran argumentos ideológicos, buscan chicanas y vericuetos por el lado del reglamentarismo para dejarlos en libertad lo antes posible. Yo ayer en la radio hacía una columna respecto de lo que pasó en la Bombonera. Estuve allí presente como hincha boca que soy y me retiré indignado porque fue una suerte de espejo de todo lo que pasa cotidianamente con el tema de la inseguridad. 60.000 personas honestas que habían ido con su familia y decente a vivir una fiesta deportiva tuvieron que pagar por un grupo mafioso de delincuentes que nunca van a ser apresados y que si son de casualidad apresados van a ser en corto tiempo liberados porque no encuentran las pruebas suficientes, porque no estaban en el lugar del hecho, porque sufrieron algún tipo de presión cuando fueron detenidos. Y ese pensamiento hace que el tema de la inseguridad se potencie en la Argentina. Porque uno puede padecer elementos de inseguridad o situaciones cotidianamente,
Pero si uno siente que desde las fuerzas de seguridad, si uno siente que desde el gobierno nacional y desde un sector de la justicia se mira para otro lado, no se intenta de ninguna manera resolver ese tipo de problemas, es obvio que el sentimiento y la sensación, diría Aníbal Fernández, de inseguridad se multiplica. Porque uno puede sufrir un inconveniente, pero si sabe que las instituciones lo están respaldando, van a salir en su auxilio para que paguen los victimarios y para tratar de evitar que esa situación no ocurra, uno tiene un poquito de mayor tranquilidad y siente la necesidad de seguir trabajando y tener la moral alta para seguir produciendo en la Argentina. Ahora, si uno ve que el nivel de narcotráfico que se ha instalado en la Argentina ha profesionalizado, multiplicado el daño que genera la inseguridad normal, la inseguridad tradicional que veníamos trayendo, bueno, las preocupaciones de todo, a todo nivel, no solo como padres con nuestros hijos, no solo con nuestras familias, no solo cuando van a estudiar y el temor que eso influye y que eso infunde, sino además como empresarios, como productores agropecuarios. ¿Cómo vamos a invertir en un país, entre otras cosas, donde no tenemos la tranquilidad de ir a trabajar como corresponde y la gente que trabaja con nosotros tampoco la tiene? Dos o tres cosas muy rápidas a modo de tratar de ejemplificar esto y qué es lo que significa. La inseguridad en todas sus formas, absolutamente en todas las encuestas aparece en el primer lugar de preocupación de los ciudadanos, absolutamente en todas, creo yo, menos en la cabeza de los funcionarios. ¿Por qué ocurre esto? El gobierno primero no tiene un diagnóstico correcto porque yo digo que están afectados por una enfermedad que es la ideologitis, que es la inflamación de la ideología. Cuando todo lo ven a través del ojo de la cerradura de la ideología, en lugar de ver la realidad tal cual es, el gobierno no sabe cómo atacar el problema y por lo tanto, como ha hecho con todos los problemas que desconoce, los ignora, los ningunea, los minimiza, le echa la responsabilidad de esos problemas a los medios de comunicación o en cualquier momento no tiene problema en poner a las víctimas en el lugar de los victimarios. Este es básicamente uno de los problemas que tenemos. Insisto, inseguridad hay en todos lados, pero combate firme a la inseguridad, cuando no hay combate firme y cuando uno ve que la justicia no responde, la situación se torna mucho, pero mucho más compleja. Yo les ponía como ejemplo, algunos lo habrán escuchado, lo uso mucho como ejemplo porque me parece muy gráfico de lo que pasa, muy gráfico de lo que sucede, porque le sucede a la gente más pobre y a la gente más humilde, que es la que menor recurso tiene para defenderse de la inseguridad. Más de 1,5 millones de votos perdió la presidenta de la Nación, más de 1,5 millones de votos perdió la presidenta de la Nación en las elecciones parlamentarias pasadas respecto de aquellos 12 millones de votos, vinculado al tema de la inseguridad, y la mayoría eran de hogares humildes que contaban que sentían un profundo dolor y una profunda impotencia a cuando sus hijos le robaban la mochila, le robaban la campera o el celular o un par de zapatillas cuando volvían del colegio. No tienen la posibilidad de privatizar su seguridad como lo tienen otros sectores sociales, de poner vidrios polarizados, de tener seguridad privada, de caer en el tema de las rejas. El gobierno tiene una mirada absolutamente equivocada, ideologizada del tema y por lo tanto cree que el tema este es un tema de los ricos, es un tema, una bandera de la derecha y por lo tanto la ignora. Ha intentado a través de Sergio Berni, con algún tipo de sobreactuación, tomar el toro por las astas y hacer algún tipo de, generar algún tipo de solución y de mirada distinta, pero finalmente no lo ha conseguido. Cuando uno habla de que eso hay que verlo bajo el prisma del narcotráfico, el gobierno también, igual que hizo en su momento con la inseguridad tradicional a la que calificó de sensación, en este caso se ha enfrentado, en la voz de Aníbal Fernández, otra vez al propio Papa Francisco, que con todo respeto, con toda humildad dijo, creo
dijo el Papa, tengo entendido, me han comentado que en la Argentina ya se fabrica droga, e incluso usó aquella expresión de la mexicanización de la Argentina. ¿Se acuerdan ustedes que le generó algún tipo de problema porque lo veía como algo vinculado a estigmatización de un país o de determinados ciudadanos de un país? El Papa lo dijo con toda humildad, como advirtiendo, encendiendo una luz roja en el cortísimo plazo, estoy hablando de aproximadamente un mes como máximo. Se va a publicar un estudio que ha hecho la Universidad Católica Argentina respecto del crecimiento del consumo de droga y el crecimiento del narcotráfico en la Argentina. Dicen que preventivamente a ese informe, que es realmente desastroso, se va Juan Carlos Molina, el sacerdote kirchnerista, que no entiende absolutamente nada, no entendía absolutamente nada de lo que significa combatir a la droga, asistir a los drogadictos, a los enfermos, y simplemente era un hombre que hacía propaganda para el gobierno. Bueno, duró muy poco tiempo y presentó la renuncia porque su trabajo ha sido totalmente ineficaz. Medio en broma y medio en serio, yo decía que con el sacerdote Molina el problema de la droga en la Argentina no tenía cura. Bueno, ahora se llamó a silencio. Y lo digo porque conozco a los curas villeros, que son los que verdaderamente le ponen el cuerpo a este tema. Cualquiera que hable con el padre Pepe, con el padre Toto de Bedia, sabe que decir, como dijo este verdadero irresponsable, Chetito Caradura, porque el padre Molina trabajaba de joven cool, casi que sugería que estaba bien fumar marihuana, y de hecho cuando fue consultado dijo: yo habilitaría el consumo de todo. Los propios curas villeros se querían morir. Ese concepto tan nefasto, tan irresponsable, dicho por otro sacerdote pero que no entiende nada, les había generado miles de problemas en las villas miserias, donde se pasan horas tratando de explicarle a los jóvenes la gravedad que significa entrar por el lado del paco o entrar por el lado de la marihuana al consumo de droga. Bueno, Juan Carlos Molina ya no está, pero es la demostración de cómo el gobierno se toma con ligereza, con irresponsabilidad y realmente no le da importancia a un tema de esta envergadura. Cualquiera de los especialistas que los tenemos en la Argentina, por suerte, que están diseminados, por suerte también, en 3 o 4 equipos de trabajo que están respaldando a los principales candidatos a presidente, pero cualquiera de los especialistas en el tema dice que no solo se fabrica droga en la Argentina están los 4 eslabones de la cadena del crimen organizado. Primero, obviamente, la fabricación, sí, la fabricación en la Argentina. En la Argentina se fabrican drogas sintéticas y por eso todo el escándalo con la importación de éxtasis, con la importación de efedrina para fabricar el éxtasis que se generó en su momento y que hoy tiene procesado al que era dentista de Néstor Kirchner y a su vez titular del Cedronar, el que estuvo antes del padre Molina. Se fabrica no solamente droga sintética. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la policía o la gendarmería, en la jerga que utilizan, dicen que han reventado cocinas de cocaína? Es cierto que no hay plantaciones de coca en la Argentina porque el punto de vista climático todavía no da. Pero es cierto que aquí se procesa y se fabrica la droga, primer elemento. El nivel de consumo, que es el segundo de los eslabones, que ha crecido muchísimo. El tercero básicamente tiene que ver con la exportación. Exportamos droga desde la Argentina, desde algunas cosas que se han descubierto groserísimas, como el famoso avión de los hermanos Juliá que aterrizó en Madrid, hasta barcos cargados con contenedores con droga. Es decir, aquí se fabrica, aquí se consume, aquí se exporta, y el cuarto eslabón que cierra toda la cadena productiva es que se lava dinero y en forma realmente brutal y desembosadamente en la Argentina. Los sedines, en su gran mayoría, han sido utilizados por estos personajes y uno puede ver, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que en muchos barrios muy elegantes hay señores, en su mayoría colombianos, que vienen a instalarse en nuestro país porque la flexibilidad, la
fragilidad, el poco cumplimiento de las leyes que tenemos en la Argentina facilita la presencia de grupos de narcotráfico. Hoy en los diarios se está viendo dónde trabajaban, en dónde estaban insertos estos dos sicarios mexicanos que fueron descubiertos en las últimas horas. Es decir, que esa inseguridad ya no es más solamente inseguridad de la que teníamos siempre tradicional, sino que se le ha incorporado el narcotráfico. Y el otro elemento que yo les decía es que permeó, se instaló culturalmente en un sector importante de la justicia esa teoría falsamente garantista, fogoneada desde el punto de vista académico e intelectual por el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. ¿Por qué digo falsamente garantista? Porque las garantías deberían ser para la inmensa mayoría de la sociedad honesta y trabajadora y no para favorecer a los delincuentes y para que rápidamente puedan estar en la calle. Desde el punto de vista académico, desde el punto de vista cultural, hay un sector de la justicia que adhiere a esa teoría casi abolicionista que ha metido señales, conceptos y disvalores de deja que siga. Yo le decía ayer en la columna sobre la Bombonera, para los que son futboleros, el siga de Francisco La Molina, aquel árbitro que dejaba jugar. Bueno, dejar delinquir, dejar actuar a los delincuentes. Eso se instaló. Pero no solamente es un tema cultural y un tema académico. Y aquí está otro de los elementos que por suerte se va de la Argentina, que es el copamiento del Estado por parte de militantes de la organización La Cámpora y de otras organizaciones que generan y que militan en el cristianismo más duro, en el cristianismo más extremo. Se ha sembrado el Estado Nacional, los distintos ministerios de militantes. Primero, para becarlos y que puedan hacer política con el dinero de todos nosotros, sueldos. Ellos en la jerga le llaman chapa. Es como tienen la posibilidad de hacer lo que quieran, menos trabajar. Eso sí, eso trabajar de ninguna manera. Ellos entre ellos, vos le decís, che, a un militante, a algunos digo, no digo todos, pero la mayoría, vos, ¿a qué te dedicas? Yo soy militante de la Cámpora. Ah, muy bien. ¿Y cómo te ganas la vida? Tengo una chapa en el Senado. ¿Una chapa en el Senado? ¿Qué colocas chapa? ¿Sos techista? No, una chapa. Soy asesor del asesor y me dan 20, me dan 30, me dan 50 por mes. Primer objetivo de ese copamiento del Estado, sostener la estructura militante. Y segundo objetivo, desde adentro del Estado, más allá de quién sea el futuro presidente, tratar de condicionar, de poner palos en la rueda, de actuar como topos adentro de la estructura del Estado para perjudicar al próximo presidente si no es del palo o para favorecer al futuro presidente si es del palo. Ese copamiento que se ha hecho del Estado, difícil de medir en cuanto a su dimensión y difícil de combatir, Yo se lo preguntaba el otro día en la televisión a Mauricio Macri, ¿y usted cómo va a hacer con esto? A Sergio Massa. Los voy a echar a todos, dice Massa. ¿Ah, sí? Y cuando le tomen el edificio del ministerio, los trabajadores diciendo, ¿cómo los va a echar? ¿Por qué los va a echar? Es discriminación. ¿Por qué los va a echar? ¿Porque tienen un pensamiento político? No se puede echar a la gente por lo que piensa. ¿Usted qué va a hacer? Bueno, ahí hizo una explicación que cuando él recibió el municipio de Tigre, le habían hecho eso, en el último año le hicieron entrar 600 empleados a un organismo que lo cerró rápidamente y que en 24 horas dice que lo echó. Bueno, tal vez lo puede hacer, pero no va a ser fácil desprenderse de esos verdaderos zánganos que están puestos allí para dificultar el trabajo del próximo gobierno y para tener un ingreso que les permita sostener su militancia. Ese operativo absolutamente diseñado para dejar sembrado el Estado para cuando Cristina se vaya del poder, en el caso de la justicia, esta cifra también es muy difícil porque nadie anda con un cartelito que dice yo soy de la Cámpora o yo soy cristinista. Y además hay muchos que tienen todo derecho a pensar políticamente como quieran, pero digo, los que entraron al Estado en los últimos 6 meses, 8 meses, según distintas fuentes que yo pude consultar en la justicia y que pude hacer un numerito, en la justicia solamente hay 2.000 personas de la Cámpora metidas en toda la estructura de la justicia. Desde pinches
fiscales, jueces, justicia legítima que conduce la doctora María Laura Garrigós de Rébori, que es, digamos, la camiseta del cristianismo dentro de la justicia. Justicia legítima tiene arriba de 200 jueces. 200 jueces de distintos niveles, de distintas características, pero en general todo lo que han logrado se trata de más o menos 2.000 personas. No es poco, ¿eh? No es poco tener un ejército de 2.000 personas dentro de una estructura como la justicia que trabaje para nosotros, que trabaje para el gobierno de turno, que trabaje para el actual gobierno, y que en realidad no le den demasiada importancia al verdadero objetivo que es el de la justicia, que es la búsqueda de la verdad y el castigo a aquellos que cometen delitos y no proteger a funcionarios corruptos. Esta es una manera de introducirnos en el tema, seguramente por lo que me han contado. Además estuve saludando recién al doctor Pablo Lanuse, al que admiro en todo sentido. Tengo una profunda admiración por Pablo Lanuse. Tengo entendido que él ya habló sobre el tema, por eso no voy a abundar. Pero el principal objetivo de Cristina Fernández de Kirchner en Santa Cruz, junto a su marido, y desde que llegaron al poder, era colonizar, domesticar a la justicia. No es poco lo que han logrado, porque han fracturado, como en distintos sectores de la sociedad han logrado fracturar, en la justicia también lo han hecho, pero básicamente han logrado instalar jueces propios y hay muchas cuestiones que les han fracasado, por suerte. Por suerte les han fracasado. Pero ¿se acuerdan ustedes lo que fue el mal llamado proceso de democratización de la justicia? Era también un intento de colonización al cual la Corte Suprema le puso freno. Todo el tema del nuevo Código Procesal Penal, todo tiene que ver con la idea de generar una fuerza que proteja a los funcionarios investigados y que, al revés, si puede, castigue a los periodistas, a los dirigentes gremiales, a los dirigentes empresarios o políticos opositores. Lo han intentado hacer por distintas vías y la Corte Suprema de Justicia, a la cual uno puede hacer críticas, todo lo que quiera, pero la Corte Suprema de Justicia en los aspectos más importantes se puso firme y abortó ese tipo de operaciones de copamiento absoluto y de colonización de la justicia. Por eso es que fueron por Campagnoli, por eso es que hicieron lo que hicieron con Alberto Nisman y por eso es lo que están haciendo estos días con el doctor Carlos Fay, en algo que realmente da vergüenza ajena por el nivel de hostigamiento, de persecución, que como bien decía hoy un colega, Alberto Amato, hace acordar a los peores tiempos del macartismo. La persecución, la creación de una comisión especial para investigar a una persona, no por su trabajo profesional, sino por alguna otra cosa, como en este caso la edad, hace acordar a las peores épocas de la persecución y del hostigamiento de las personas. Cuando uno habla de lo peor de esta Argentina que se está yendo, yo no tengo duda. Algunos me dicen, bueno, no exagerés. Pero yo creo que se está yendo con este gobierno, el gobierno más corrupto de la historia argentina desde 1983 a la fecha. No hay un corruptómetro. Es cierto que no lo puedo asegurar desde el punto de vista científico y probarlo con rigurosidad. Pero ¿en qué me baso yo para decir que se está yendo el gobierno más corrupto de la historia? Hago política, me dedico al periodismo político y al análisis desde 1983, desde el retorno de la democracia, digo. De antes no lo puedo decir porque lo he leído en los libros, pero de lo que yo he conocido, nunca hubo niveles de corrupción que se estructuraron a través de una matriz corrupta del Estado, como supo definirla en su momento la doctora Elisa Carrió, una matriz corrupta del Estado. Apenas empezó esta democracia, el doctor Luis Moreno Ocampo fundó Poder Ciudadano y nos convocó a algunos políticos, a algunos dirigentes empresarios, a algunos periodistas para organizar Poder Ciudadano en la Argentina, que era un poco a imagen y semejanza de la estructura de Transparencia Internacional, que es la ONG, para tratar de medir los niveles de corrupción de los países y tratar de combatir esos niveles de corrupción. Yo no olvidaré jamás el primer informe de conclusión que se sacó después de 4 o 5 años de trabajo, de investigación en el Estado, un trabajo, yo diría,
absolutamente pluralista y desde los distintos sectores que aportaron información. Y resulta que en la Argentina, y esto lo digo con dolor y con vergüenza, teníamos un problema adicional en el tema de la corrupción. En todos los países del mundo, Transparencia Internacional registra la corrupción que ellos llaman un 5%, un 10%, es más, los alemanes le llaman, es el aceite que ayuda a mover la rueda productiva. Es el incentivo al gerente de compra para que te saque las cosas, para que el ministro acelere los trámites y funcione alguna licitación y se haga lo más rápido posible o alguna compra directa. Para decirlo con toda claridad, existe ese peligro en todas las actividades. Si yo soy gerente de compras de una empresa y yo tengo que comprar 1.500 resmas de papel por mes, y yo se las compro a una persona, yo le digo, mirá, yo te lo voy a seguir comprando a vos, a las 1.500 resmas de papel. Ahora, devolveme algo, dicen. Por eso en la Argentina es el Diego, la coima, la mía, la que me corresponde. Ese nivel de corrupción que, insisto, se puede asimilar al resto de los países, en la Argentina, en lo que tiene que ver con la obra pública básicamente y la relación con los gobiernos, se había multiplicado por el 200 y por el 300%, y muchas veces esas obras públicas no se hacían. Hay casos hoy, no los quiero cansar, pero si uno va a lo que pasó en el Partido de la Costa, solo en el Partido de la Costa, con lo que Amado Vudú hizo con el intendente del lugar respecto de unos barrios populares que tenían que construirse, que el ministro Julio Devido pagó los certificados de obra sin ver la obra, porque la obra no se hizo, y sin embargo pagó todos los certificados de obra y hoy los barrios no están, y la plata se la llevó una empresa constructora vinculada a Amado Vudú y a su socio. Solamente con eso el vicepresidente de la Nación ya debería estar preso. Solamente, ni hablemos de Chicone, ni hablemos del resto de las causas. Digo, esos niveles de corrupción se han multiplicado en el Estado porque los Kirchner han traído algunas cosas novedosas en el plano de la corrupción, que es la actitud agresiva y hostil hacia determinados sectores empresarios para luego tratar de quedarse con las empresas. No el 10%, ni el 20%, ni el 200%. Toda la empresa es mía, depende de los rubros. Es lo que pasó con Chicone. El que dejó los dedos pegados es Amado Vudú, pero Vudú acelera la operación Chicone cuando se muere Kirchner. Kirchner le había ordenado que resolviera el tema de Chicone para quedarse con la empresa. Cuando Vudú, que se muere Kirchner, a los 2 días dice, esta me la llevo para mí. Esta, ya, si ya Néstor no está, esta me la llevo para mí. Este es el corazón del tema Chicone. Ni hablar de utilizar empresarios, entre comillas, ya no como socios estratégicos, los viejos capitanes de la industria de Raúl Alfonsín, ya no como vamos a construir un tipo de país productivo juntos, entonces tengo buenas relaciones con determinado nivel del empresariado. No, 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 no. La generación de una nueva clase de ricos en la Argentina que son testaferros o directamente empleados de los Kirchner. Cuando uno le pregunta a 2 o 3 personas que conocen muy bien Santa Cruz, uno de ellos es el ex vicegobernador de Néstor Kirchner, Eduardo Arnold, fue vicegobernador de Kirchner 8 años, no es que lo conoció fugazmente en un cóctel, 8 años cogobernó con Kirchner. Y él dice que Lázaro Báez, para dar el ejemplo más claro, no es el testaferro de Kirchner y de Cristina, es el empleado de Néstor y de Cristina. Digo, para tomar la dimensión de lo que significa la corrupción en la Argentina, y por eso creo que esa es otra Argentina que se va. Claro, ustedes me dirán, tal vez la Argentina que viene, recién hablábamos aquí, bromeamos con unos colegas periodistas de que no hay que votar a ladrones en las elecciones, o por lo menos votemos a nuevos ladrones, no a los mismos ladrones de siempre. Decíamos con dolor y con autocrítica también como sociedad, ¿no es cierto? Esa Argentina de la mega corrupción de Estado es la Argentina que empieza a irse, y aquellos que son responsables empiezan a tener temor y en algunos casos entran en pánico. Y esta es la aplicación. Por eso quiero asociar lo que pasaba en la justicia, lo que pasa con FAI, lo que pasa con la corrupción, con esta desesperación
de parte de Cristina Fernández de Kirchner, que todos los días trata de destituir a Claudio Bonadío, por ejemplo. Claudio Bonadío es un juez, en aquel momento lo acusaban como ser un juez de la servilleta de los jueces federales. Yo no digo que Claudio Bonadío sea un santo, la verdad no lo vi nunca en mi vida, es un hombre muy reservado y lo he seguido por su fallo y por su actuación pública. Pero los que sí lo ven, los que sí tienen relación con él, los periodistas que trabajan en tribunales, dicen que es un juez difícil de amenazar, que no es un juez cobarde y que va a avanzar fuertemente con la causa Otesur. Y la causa Otesur es la principal preocupación de Cristina porque ha quedado muy claro todas las operaciones vinculadas a la cadena de hoteles que tienen, a esa operación de manual de lavado de dinero, y no solamente está implicada en esa empresa la presidenta de la Nación, sino también está implicado su hijo, está implicado su sobrina y también otros integrantes de su familia. Voy a tratar de abrir con una mano como se hace la corbata Scioli, con una sola mano. No. Uy, hago lío. Ahí está. Bueno, estos son algunos de los elementos de la Argentina que se van. Me están diciendo que me queda un minuto para decir la Argentina que se viene. Me voy a extender, se lo voy a resumir rápidamente, y tengo toda una, yo diría, una radiografía electoral de la Argentina. Electoral. Tengo entendido que a la tarde va a haber otro colega que va a hablar del tema, pero si quieren también podemos conversar qué está pasando electoralmente. Muy cortito, que es mi mensaje esperanzado. Recién le decía a mis colegas que me entrevistaban. Yo soy muy optimista respecto de la Argentina que se viene, muy optimista. Porque todas estas cosas que le dije, básicamente tenemos los argentinos la posibilidad de dejarla atrás, de superarla y de mejorar esta realidad. Y es un optimismo no bobo, no es un optimismo porque sí, porque Dios es argentino, sino es un optimismo que está basado en 3 o 4 aspectos que se los quiero decir rápidamente. El primero, con Cristina Fernández de Kirchner se termina la generación de los 70. Lo digo con dolor porque es mi generación. Es una generación que tuvo sueños políticos igualitarios, altos niveles de participación, pero la verdad que tuvo terribles y horrorosas desviaciones antidemocráticas, violentas, y muchos que tomaron el camino de la lucha armada. Había en esa formación de los 70 un desprecio por la democracia a la que se le ponía apellido. Era democracia burguesa, democracia partidocrática, democracia liberal. Era una forma de no darle realmente entidad a la democracia. Todo lo contrario. Todos los que tienen posibilidad de ser presidente de la nación en estos momentos son de otra generación, son de la generación de la democracia. Nacieron en la vida política, empezaron a militar en 1983 con la recuperación democrática. Todos, Daniel Scioli, Randazzo, Sergio Massa, Mauricio Macri, Ernesto Sanz, Alicia Carrió, Margarita Stolbizer, todos son del 83. Algunos militaban antes, pero digo, fuertemente entraron a la política y están educados bajo la democracia. Eso es un paso adelante y yo por eso soy optimista, porque creo que no tienen los viejos vicios de agresividad, de hostilidad, de enfrentamiento permanente, de dividir a los argentinos. Creo que no tienen esos vicios en general. Esos nuevos liderazgos que han ido surgiendo tienen un costado negativo porque allí no hay ningún gran caudillo ni gran salvador. No está Charles de Gaulle. Ninguno de los candidatos que se vienen son estadistas que nos van a salvar, ninguno. Pero sí tienen una actitud distinta, son la contracara de Cristina como liderazgo. Cristina ha logrado que los liderazgos tomen las demandas de la sociedad de liderazgos más democráticos, más dialoguistas, de liderazgos no hostiles ni agresivos. Pueden cometer errores, equivocaciones, pueden tomar caminos que no estemos de acuerdo, pero en general todos, cuando tienen que tomar una decisión, convocan a los distintos sectores, los escuchan, trabajan con ellos en comisión y tratan de sumar y de no dividir. Por lo tanto, creo que esa también es una noticia positiva y que me da esperanza. Del punto de vista económico, se lo digo rápidamente porque ustedes lo conocen mejor que yo,
pero toda la posibilidad productiva que tiene el campo, más allá de los precios internacionales. Digo estratégicamente. Yo les contaba el otro día que estaba ahí en Suipacha, donde había varios de los que están aquí nuevamente. Yo les decía que he tenido la posibilidad por mi trabajo de ir a ver a distintos empresarios vinculados al mundo agropecuario, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y ellos no tienen ninguna duda de que Argentina va a ser una potencia agropecuaria, ninguna duda, y están con las inversiones en el gatillo, ya están empezando a invertir porque saben que se viene una Argentina distinta y una Argentina nueva, y por lo tanto soy muy optimista respecto de las inversiones que se vienen, que es uno de los grandes déficits que tenemos en estos tiempos por la actitud agresiva y hostil y la falta de respeto por las reglas que ha tenido el gobierno. Eso en el mundo de la producción agropecuaria. Ni hablemos del litio, de lo que significa el litio, es el elemento más usado hacia el futuro y en estos tiempos para toda la tecnología, los celulares, las computadoras. ¿Dónde hay litio? En el norte argentino. ¿Dónde hay litio? En el norte argentino. Decirles además, todo lo que tiene que ver con vaca muerta, si se maneja profesionalmente, tenemos la gran posibilidad de crecer. Finalmente, depende mucho de nosotros, porque de todos los problemas que le dije y todas las esperanzas que se vienen, todo depende del ciudadano, del nivel de participación, del nivel de compromiso y del nivel de conciencia que tenga la sociedad. Finalmente, todo depende de nosotros. Por lo tanto, yo creo que a esta hora uno puede tener una definición de democracia. Durante todo este tiempo he leído miles de definiciones de democracia, pero hay una que a mí me convence bastante, que dice que en realidad se le atribuyen a Domingo Faustino Sarmiento, la usó Ricardo Lagos en las últimas elecciones y también se le atribuyen a un jurista italiano, un antiguo jurista italiano. Dice que democracia es generar la mayor cantidad de felicidad para la mayor cantidad de gente posible. Y yo le agrego, y cerrar todas las trincheras que levantó este gobierno y construir puentes, porque no hay posibilidad de crecer en una sociedad que no está unida y cohesionada. Es por el bien de todos, es en defensa propia y es por nuestros hijos. Muchísimas gracias. Alfredo, una de las preguntas. ¿Qué futuro político le ve a Cristina Kirchner y a la Cámpora? Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta. Les decía que tenía una información y una mirada electoral para contarles y esto me habilita por lo menos esa parte. Hay varias cosas que ya están jugadas electoralmente. Ya se sabe que no va a ser presidente de la nación. No hay muchos candidatos a presidente que puedan llegar a ser presidente, más que 2, 3, 4, si ustedes quieren, con toda la furia. Ya más o menos sabemos quiénes pueden ser los posibles reemplazantes de Cristina. Pero hay 2 o 3 incertezas, hay 2 o 3 jugadas que todavía no se han hecho en el tablero electoral. Una tiene que ver con Cristina. ¿Qué va a hacer Cristina? ¿Qué va a hacer la presidenta de la nación? Rápidamente, le doy todo el menú de posibilidades, algunas tienen bajo nivel de realidad y otras tienen más posibilidades, pero les doy todo el menú por las dudas y para que sepan lo que se está discutiendo en estos momentos en el poder. Hay un sector ultraminoritario que le dice a Cristina que sea candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. El discurso es: Cristina, Scioli se va a llevar a su casa el modelo de Kirchner, Randazzo no tiene fuerza ni va a llegar, vos tenés que ser gobernadora de la provincia y desde allí, con la mayoría legislativa y con toda la gente que tenemos en el Estado, tenés que condicionar y gobernar vos. Vos tenés que gobernar la Argentina como gobernadora de la provincia de Buenos Aires con el poder que tiene. Ella no quiere, y además es un grupo muy chico el que lo reclama, yo diría el grupo más extremo, más dogmático y que menor inserción social y menor cantidad de votos propios, pero está en el estudio y en el análisis. Hay otro sector que le dice: vos, Cristina, tenés que ser candidata a diputada por el Parlasur en las listas únicas de todo el territorio nacional, para demostrar que te retirás del gobierno como la persona más votada en el país. Ella sostiene, sugiere, cree que si es candidata al Parlasur, por ejemplo, con Scioli, ella puede ser más votada, puede haber corte de boleta y que la lista que lleva a los candidatos en lista única dentro del distrito, en un solo distrito nacional, puede conseguir más votos que los de Scioli. Y eso le daría también determinado nivel de impunidad y fueros como para tratar de huirle a las citaciones de la justicia. Hay otros que dicen: no,
vos tenés que ser candidata a diputada, primera diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Cualquier persona razonable le diría, bueno, va a ser presidenta del bloque si es, y desde ahí va a ejercer la jefatura opositora del nuevo gobierno si es que no gana Scioli o no gana Randazzo. Bueno, ahí hay un sector que ya directamente tienen niveles de autoritarismo feroz, que también es un grupo chico, pero me parece que vale la pena plantearlo para que vean cuando están en la mesa de arena cuáles son las cosas que estudian y analizan. Vos, Cristina, si sos diputada nacional, tenés que ser presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque supongamos que el día de mañana sea Scioli presidente y Scioli no nos guste y nosotros empecemos a erosionar a Scioli, y si el vicepresidente es Axel Kicillof, bueno, en la línea sucesoria, después de el Senado, viene el presidente de la Cámara de Diputados, que es Cristina, y podés volver a ser presidente desde el punto de vista constitucional. Eso no lo prohíbe la ley. La ley, la Constitución prohíbe a una sola persona presentarse a candidata a presidente de la Nación, que es a Cristina. Pero si ella llega por la vía de la línea sucesoria, porque hay renuncias de los que están arriba de ella, eso no está prohibido, pero eso generaría una situación, obviamente, de tensión y de turbulencias institucionales que no se lo deseo a ningún país ni a ningún enemigo, y mucho menos a la Argentina, pero eso puede llegar a ocurrir. Esas jugadas, Cristina todavía no las resolvió, la va a resolver a último momento. Lo que más o menos tiene previsto es colocarle 2 vicepresidentes de la Cámpora, Axel Kicillof y Eduardo Guado de Pedro, uno a Randazzo y el otro a Daniel Scioli, y por supuesto armar absolutamente todas las listas de diputados y tratar de mantener las mayorías parlamentarias. Eso es lo que ya tienen decidido. El resto son jugadas que se van a anunciar en las últimas horas, y eso también puede impactar en el escenario electoral. Es un elemento hasta ahora que yo lo pongo en el lugar de incógnita. Todavía no sabemos cuál va a ser la actitud y la decisión que va a tomar Cristina. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿cómo generar el clic en el empresariado para que entienda que hay que salir a comprometerse por el país y deje de mirar solo para dentro de su empresa? Qué buena pregunta, ¿eh? Yo les llevo el campo, ya que estamos acá. En todos los lugares donde voy a dar una charla me hacen esta pregunta, y yo les digo mi experiencia. No sé si se darán cuenta que yo no nací en Copenhague, nací en Córdoba. Se me nota a veces por la tonada, trato de... Por lo tanto, tengo una relación permanente. Un cordobés, un santafesino, tiene una relación de afecto permanente, alguien del interior de la provincia de Buenos Aires, con el campo, porque lo vive cotidianamente. Pero yo me involucré más directamente cuando vi la irracionalidad de la batalla de la 125, ese semejante nivel de locura que protagonizó el gobierno. Cuando termina eso, yo empecé a recorrer distintos lugares de la Argentina con este tipo de charlas y con este tipo de información que trato de transmitir. De aquella época en donde el interés de los productores agropecuarios era bajísimo, hasta estos momentos hay medio vaso lleno. Cuando empezó todo esto en la 125, la mitad del vaso, el vaso estaba enteramente vacío. Entonces, quiero ser lo más riguroso posible con este análisis. Se ha avanzado muchísimo, se ha incrementado muchísimo la participación, el compromiso de los productores agropecuarios, la creación de la mesa de enlace. Cuando se lea en la historia, se le va a dar un valor realmente superlativo. Hubo pocas cosas, pocos elementos organizativos, institucionales y democráticos que se opusieron a la instalación del chavismo en la Argentina. La Corte Suprema de Justicia, un sector del periodismo, la mesa de enlace. Pero no tenga ninguna duda, allí el valor histórico que ha tenido todo eso, creo que lo tenemos que merituar como corresponde. Por supuesto que nos alcanza, Es cierto que fluctúa a medida que hay cierta mejora del punto de vista económico, y otra vez damos unos pasos para adentro de la tranquera. A medida que la cosa se complica más económicamente, hay unos pasos más cerca de la ruta y más cerca de la participación. Eso está bien, pero es cierto que se ha generado un nivel de crecimiento institucional que a mí me parece muy importante y que aliento en todos los lugares donde voy. Ahora me decían recién me decía Rubén Ferrero que vamos a tener una pequeña
digamos, hecho, no quiero revelarlo, pero con gente joven de los Ateneos juveniles. Tuve hace 2 años, creo 3 años, la posibilidad de cerrar en Entre Ríos el encuentro de los jóvenes de CRA. Y les confieso que me fui emocionado y feliz de ese encuentro. Había 500, 600 jóvenes, muchos de ellos eran ingenieros agrónomos, eran tipos con lucidez, honestos, que conocen el problema, no solo que conocen su actividad, sino que conocen su pueblo, porque han vivido toda su vida en ese lugar. Y yo les decía, muchachos, ustedes tienen que ser los intendentes de ese lugar. No le dejen que el intendente sea el más piola, el más vivillo, el más atorrante. El intendente tiene que ser el mejor de ustedes. Y bueno, veo que en muchos lugares eso se está generando. Claro, hay gente que se desilusionó porque pensaba que los resultados iban a ser enseguidita. Y no lo resolvió tener diputados del campo. Finalmente no nos sirvió para nada. No. El avance es histórico y hay que recuperar mucho tiempo de individualismo, de falta de participación, de creer que el productor agropecuario no tenía nada que hacer en la vida pública y tiene muchísimo que hacer, como le decía recién al final de la charla, por lo menos en defensa propia, ni hablemos para ayudar a desarrollar a toda la Argentina. Así que este es por lo menos el diagnóstico que yo hago. Falta mucho, pero se hizo también mucho y es importante valorarlo y no minimizarlo, ¿no? 2 últimas preguntas. Una de ellas dice, ¿cómo es la experiencia de trabajar con su hijo? ¿Hay que contar hasta 100 o 150? Porque dice que en la empresa agropecuaria no es fácil la transición generacional. Qué bueno. Bueno, nosotros, le paso un chivo, pero a larguísimo plazo. El año que viene, el 2006, ya lo tenemos planificado. Vamos a escribir un libro con mi hijo respecto de eso, porque realmente nos ha impactado el nivel de repercusión que ha tenido esta posibilidad de trabajar juntos. El otro día me emocionó muchísimo Santiago Kovadlov, dijo, tu presencia y la de tu hijo en la televisión viene a anunciar la buena nueva de que padres e hijos pueden tener un proyecto común, convivir, hacerlo en forma eficaz, divertirse y ser felices con eso. Y le dije, bueno, es realmente lo que yo siento. Ahora, transmitir esa experiencia por ahí puede servir y puede ayudar. Cada familia es un mundo, cada padre es distinto, cada hijo es distinto. Para mí la experiencia ha sido maravillosa, Yo he tratado de inculcarle a mi hijo desde chico algunos valores que son los mismos valores que todo padre trata de inculcar y que me inculcó mi viejo, obviamente que tienen que ver con la cultura del esfuerzo, con el sacrificio, con el progreso. Siempre he tratado de mostrarle el más amplio espectro de la realidad, simplemente una anécdota para que sepan de qué les hablo. Papá, cómprame las zapatillas Puma que llegaron ayer de Estados Unidos, esas que tienen luces, tienen cambio al piso, llanta de magnesio, vienen con GPS las zapatillas. Está bien, le digo, te la voy a comprar. Pero mañana vení conmigo lo de Margarita Barrientos. La madre de Diego, iba a decir mi mujer, no, es mi ex mujer. Tengo que ir al psicoanalista. No, la madre de Diego me decía, bueno, pero que me da miedo, que es peligroso, que vaya a la Villa Miseria. A mí me ayudó mucho de decirle, vení, no para echarte en cara y decirte, vos podés comprarte esa zapatilla. Vamos a ver que hay chicos que caminan descalzos sobre el piso de tierra, para que le des valor. Para que le des valores, no para que lo vivas con culpa y digas, no, yo no puedo usar la zapatilla. No, podés y tenemos la suerte, yo te puedo comprar esa zapatilla. Desde esa pequeña cosa a mí me ayudó, simplemente lo cuento como una anécdota, pero podría hablar 2 horas de esto y no lo quiero cansar. A mí me ayudó mostrarle siempre todo, todo el menú, mostrarle toda la variedad de cosas que nos entrega la vida, todas las posibilidades para que no se eduque simplemente con una mirada muy chiquita, con una mirada demasiado dogmática o sectaria o pequeña de la vida. La vida es muy rica, es muy amplia y esa fue la principal apuesta que yo hice. Trabajar con él, desde chicos jugábamos, él jugaba a ser periodista, se ha criado en las redacciones, en los estudios de radio, en los estudios de televisión. Fue una cosa natural, pese a que yo no quería, porque durante estos tiempos me he ganado con mucha satisfacción muchos enemigos
y yo no quería que él se comprara a mis enemigos y que a él lo atacaran por ser mi hijo, eso me produce mucho dolor. Pero bueno, pero él decidió, la idea nuestra era que él fuese, como todo padre, lo más feliz que pudiera, y él me dijo un día, yo quiero ser periodista, no me mandes a estudiar todas otras cosas, pues yo quiero ser periodista, y bueno, entonces allí le dije, está bien, solamente te digo dos cosas, no voy a llamar a nadie para que te tome, o sea, no quiero que mi apellido te sirva para empezar, sí mis consejos profesionales de trabajo, y empezar por el periodismo gráfico. Empecé a trabajar en un diario o en una revista, porque ese es el periodismo más formativo. Bueno, por suerte me hizo caso, estuvo trabajando 2 años en la revista Noticias, allí aprendió muchísimo, y bueno, ahora también es como una forma de jugar y estar juntos y tener más tiempo juntos. La verdad que lo vivo como la máxima felicidad que me ha regalado la vida, ¿no? Muy bien. La verdad que muy interesante experiencia nos has compartido, Alfredo. Para el cierre, una pregunta bien cortita que espera una respuesta de igual tenor. ¿Quién mató a Nisman? Cortito nomás, ¿quién mató a Nisman? No tengo la menor idea, no tengo la menor idea quién mató a Nisman. ¿Pero lo mataron? No tengo información rigurosa para probarlo. Si yo tuviese que ir ante la justicia no lo podría probar. Nisman era una persona con la cual yo hablé pocas veces, pero hace 2 años antes de que lo maten, hablé largamente con él y escribí una nota en el diario Perfil titulada "Maten al rusito descerebrado". En esa nota él me contaba absolutamente todos los temores que él tenía, toda la información que tenía y la manera que lo habían amenazado 2 años antes. Y por lo tanto, y la mayoría de esas cosas que él temía se produjeron. Todo lo que tenía con sus hijas, la manera en que murió. Por lo tanto, si yo tengo que decir una u otra cosa, yo creo que él fue asesinado. Creo que fue asesinado. Y es una de las grandes asignaturas pendientes que tiene la democracia en general y este gobierno en particular. No puedo probarlo, por supuesto, pero me parece que si los argentinos no resolvemos este problema, le hemos abierto la puerta a otro de los temas preocupantes que ya no tiene solamente que ver con el poder criminal y asesino del narcotráfico, sino también con otros poderes internacionales y otros terrorismos que tenemos que estar sumamente atentos, sobre todo a aquellos que pretenden gobernar el país a partir de fin de año. Gracias, Alfredo. Muchas gracias. Bueno, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Siempre un gusto escucharlo, Alfredo Leuco.